En línea con la entrevista. Por ejemplo, lo sacó la NASA y dijeron, vean en estos días que... Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros el coordinador del partido de la bancada verde en el Congreso local, Gerardo Fernández. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta mañana y Muy bien, charlar con nosotros. Muy bien, Toño. Muchas gracias por la invitación. Al Como siempre, un contrario. gusto estar contigo y con tu amplísimo auditorio. Muchos temas que platicar contigo. Lo primero ya lo señalaba Miguel Zacarías en la última semana. Hablabas de dos temas concretamente sobre la actuación de quien acaba de ser nombrada presidenta del Congreso, con Cristina Márquez, y también Miguel nos decía que presentaste una propuesta para que en la glosa del informe pudiera haber diálogo, no solamente intercambio de una pregunta y una respuesta con los secretarios que van a acudir luego del informe del gobernador Diego Sinue, y te dijeron que no. Correcto. En el primer caso, ¿cuál es en estos primeros días la relación y el trabajo de Cristina Márquez? A ver, el asunto fue muy claro. En varios aspectos que ha tenido el Congreso en el último año, Cristina tiene una presidencia de comisión, forma parte de otras y siempre se ha ostentado o se presenta como una justiciera, alguien que se apega estrictamente a la ley y que entiende perfectamente los preceptos legales y lo que establece la ley orgánica. Y en el momento que toma la presidencia, pues justamente lo que queríamos ver es eso, una persona ecuánime que entiende que ese honor de ser la presidenta del Congreso significa ser la presidenta de todas y todos los diputados, sus pares, sus compañeros. Y desafortunadamente el inicio fue muy atropellado, un inicio donde planteó ella de manera unipersonal llevar el Congreso sin tomar en consideración las visiones de la Junta de Gobierno o de la oposición. Y mi queja, la moción que presenté, la función que tenía, que tiene, que estamos buscando es que la presidenta pudiera abrir ese espacio de diálogo, tener esa concordia y que pudiéramos tener una presidenta que nos represente a todos y que escuche las opiniones de los demás. Afortunadamente, en esta semana que pasó, tuve la oportunidad de hablar tanto con el coordinador de Acción Nacional como con la presidenta, con la finalidad de que este tipo de asuntos no se repitan y obviamente lo que estamos buscando por parte del Verde no es encrispar la relación que ya de por sí está muy polarizada en el Congreso a nivel estatal, a nivel nacional, sino que sea un mecanismo y una llamada de atención. Creo y espero, yo siempre tengo esa esperanza que funcione. Hay un compromiso tanto por parte de Acción Nacional como de la presidenta de ser más abierto, que no sea esa imposición y que no haya unos diputados más iguales que otros, ¿no? Dices, ¿está encrispada la relación en el Congreso local? Evidentemente cada sesión lo vemos, parece ser que se trata de ver quién tiene al personaje más corrupto en sus filas o quién hace peor las cosas, en lugar de que se vuelva un diálogo propositivo, que encontremos la manera de construir por Guanajuato, porque la realidad, y lo presentan ustedes cada día, hay muchos pendientes que tiene Guanajuato y necesitamos encontrarlos con el diálogo y la construcción de acuerdos de los diferentes partidos. ¿Dónde surgió eso? ¿Por qué surgió esta crispación? Y si crees que se está trabajando en remediarla. Sí, a ver, la crispación siempre surge a partir de estas diferentes opiniones que tenemos. La realidad es... O yo quisiera pensar que todos los que estamos en el Congreso y todos los partidos tenemos una visión compartida de que queremos un mejor Guanajuato. Entonces, lo único que varía o que nos diferencia es cómo llegar a lograr eso que estamos esperando para Guanajuato. Está una izquierda que considera que es a través de una distribución de la riqueza y tenemos una derecha en el Estado que cree que es a través de la generación de la riqueza por la iniciativa privada. Entonces esas grandes diferencias son las que nos marcan y claro que generan una polarización y en muchos momentos dificultan el diálogo, pero a final de cuentas
tenemos que entender cómo está construido y votado este Congreso, que hay una mayoría panista y que necesitamos encontrar estas líneas de diálogo para lograr que nuestras iniciativas y las propuestas que hacemos puedan pasar. En este año el Partido Verde, concretamente a través de un par de publicaciones en redes sociales, en Twitter, el dirigente estatal Sergio Contreras publica que el Verde es Claudia, ¿sí? Hay una relación entonces con Morena. Esta relación que parece darse en lo nacional, a nivel local, a nivel del Congreso local, ¿el Verde estará más cerca de Morena de ahora en adelante? A ver, el Verde está, y lo demostramos ayer en la Junta de Gobierno, y así es constantemente, el Verde está del lado de la construcción, del lado de las buenas ideas y de las buenas propuestas, independientemente de quién las presente. Hemos ido en algunos casos con el PRI, en algunos casos con Movimiento Ciudadano, en algunos casos con Morena y en otros con el PAN. La realidad es que no estamos del lado de nadie, tenemos una identidad propia que la construimos y la trabajamos todos los días. Ahora, el otro tema que te ponía sobre la mesa, la propuesta que haces ayer y que, como dice Miguel, la batean, ¿qué pretendía el Partido Verde? A ver, la dinámica de las glosas es monótona, son grandes preguntas que pretenden hacer que se desestabilice los funcionarios que van a rendir cuentas, y la realidad es que se vuelve completamente tedioso y no resulta en lo que estamos buscando o en lo que buscan los ciudadanos, que es saber si se gastó bien el recurso, si es que hay fallas, qué se puede mejorar y qué podemos hacer desde el Congreso para mejorar eso. Con esta dinámica, que es un bloque de 9 preguntas o de 9 personas con 2 minutos cada uno para hacer preguntas y luego 36 minutos para que respondan los funcionarios, no solamente se pierde el hilo, sino que se vuelve un discurso de una sola persona que realmente no llega a atender esta necesidad final. Es por bloques. Es por bloques. O sea, tú, por ejemplo, le quieres una pregunta al tema de seguridad que encabeza Livia o Álvaro. Encabeza el eje Livia. Livia, o sea, es decir, ahí está el secretario también, Álvaro. Es correcto, okay. Está Livia y Álvaro. O sea, tú haces una pregunta, digamos, eres el 1 de 9. Haces una pregunta que máximo va a durar 2 minutos. Van a pasar 16 minutos de preguntas y después empieza a responder el funcionario. Y te puede o no te puede responder. Y luego tú no tienes derecho. Ya no hay derecho a la réplica. Entonces, justamente eso era lo que yo les decía. Si su preocupación es el tiempo de los funcionarios, establezcamos una limitante que no haya contrarréplicas y que en caso de que queden algunas dudas las podríamos mandar directamente por escrito y que nos respondan igual, que tampoco nos responden, pero desafortunadamente esta propuesta no fue aprobada, a pesar de que hicimos varios planteamientos. Dijimos, quitemos la contrarréplica, reduzcamos el tiempo, vamos viendo cómo podemos fomentar este diálogo. Muchos se quejaron el año pasado porque decían, es que no nos dio el tiempo. Ajá. Y el tema es que no entendieron la dinámica. O, como coordinadores, no tuvimos la capacidad de explicar a nuestros compañeros cuál era la dinámica y qué era lo que se tenía que hacer. ¿Lo que tú proponías ya en alguna vez se dio en el Congreso? Se dio el año pasado con el fiscal. Ok. O sea, esa se propuso, fue por unanimidad aceptado. La siguiente junta de gobierno, que esa no recuerdo la razón, pero yo no pude asistir, ahí se aprueba la glosa del Ejecutivo y se cambió el formato a bloque de preguntas. ¿Este tipo de glosa, con esta dinámica, la glosa no sirve? Yo creo que no funciona tan bien. Okay. No digo que no sirva, porque es uno de los ejercicios más importantes que tenemos como legisladores, ese de ser contrapesos y de revisar qué es lo que hacen los otros poderes, especialmente el que tiene el grueso del presupuesto, que es el Poder Ejecutivo. ¿La glosa le interesa a los guanajuatenses? Debería. Quizá no ha habido suficiente difusión o no hemos encontrado la manera de comunicarlo, pero es uno de los momentos más importantes de la política pública en Guanajuato, porque es la revisión de las cuentas del Ejecutivo. ¿Cuánto dura la glosa? ¿Son 5 ejes o cuántos son? 6 ejes. 6 ejes. 6 ejes, 3 días. Dura. O sea, ¿y tú quieres que 3 días, mañana y tarde, estemos escuchando la glosa? Evidentemente, incluso los periodistas de La Fuente es un tema tedioso. Los diputados van. O los que van
¿Son de la También, comisión o de no, los- normalmente van todos, ¿eh? Y cuando no van todos, mandan las preguntas a algún otro de los diputados, pero eh, sí debe ser para los diputados. Es el momento más importante porque es el que debemos de revisar el trabajo de otro de los poderes. Entonces, para el ciudadano, ciertamente estar aguantando esas 8 o 9 horas al día de preguntas que a veces son absurdas y respuestas que en muchos casos son monótonas o responden lo que quieren los funcionarios, se vuelve muy complejo. Entonces, también es nuestro trabajo encontrar cómo podemos simplificar la información y comunicar de manera más asertiva. Ahora, por ejemplo, este tipo de glosa es decir, yo al diputado diputado, sí es diputado, de mi distrito, no, pues yo tampoco nunca lo tengo ahí para preguntarle lo que yo quiera, ¿no? Se va a abrir un portal para preguntas ciudadanas, tanto para el fiscal como para el ejecutivo. Habrá un micrositio donde pueden bajar los informes y hacer las preguntas que consideren pertinentes, pero ciertamente... ¿Y se van a hacer o...? El año pasado sí se hizo, el año pasado al fiscal hubo más de 300 preguntas, ciudadanas creo que salieron 20 o 30 preguntas, pero siempre es importante que hagamos este ejercicio de ciudadanía y nos interesemos también, porque la realidad es que lo que pasa en la fiscalía y lo que hace el ejecutivo nos impacta todos los días. Perfecto. ¿En el caso del fiscal habrá subtítulos y traducción de luego lo que diga o no? Pues mira, evidentemente yo lo decía el año pasado, hubo un par de diputados, y seguramente lo veremos en esta ocasión, que dedicaron su tiempo a halagarlo y felicitarlo cuando pues, la realidad es que ahí se muestra de cuerpo entero cuál es el interés y dónde están puestos sus quereres y su afinidad, que no es con los ciudadanos. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, al regresar preguntas de Rita, de Miguel, y yo te dejaría el tema sobre tu ida a España, que fue muy criticada mediáticamente, y te preguntaría también sobre lo que se ha hablado en los últimos días de los gastos que hacen los diputados, que están, eso nadie lo discute, dentro de los márgenes aprobados, pero si te parece que en esta época es correcto que los lineamientos actuales se mantengan. Por favor, después de una pausa. Perfecto. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son las 8:21, seguimos en esta charla con el diputado local Gerardo Fernández, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso. Te decía, Gerardo, sobre tu cuestionado, criticado mediáticamente viaje a España y también sobre lo que ha aparecido en los últimos días, sobre todo lo vi en la entrevista que le hacen a Mario Delgado, de los gastos que tienen los diputados, más de 200,000 pesos en comidas, algunos que ponen los halls, otros que en un papel ponen tantos tacos y lo cobran, otros que gastan 13,000 pesos en café al año. Es decir, estos gastos están dentro de lineamientos que están aprobados. ¿Te parecen que son, uno, correctos, pero sobre todo dos, necesarios? Necesarios depende. A ver, a final de cuentas, los lineamientos y el presupuesto está diseñado para que se pueda cumplir con la función legislativa. Y lo hemos platicado en varias ocasiones. La función depende enteramente del diputado. O sea, de qué es lo que hace. Hay diputados para los que se me hace mucho que se gasten el total del dinero, y hay otros que incluso por la dinámica que tienen de visitar, reunirse, de hacer trabajo eminentemente legislativo, puede significar que no es suficiente y tienen que poner de su bolsa. Lo he escuchado personalmente. Entonces, si yo lo veo correcto, pues a final de cuentas, lo que yo creo es que el Poder Legislativo, independientemente de quién está, o sea, en esta ocasión yo entiendo que a mí me toca estar al frente y a mí me toca también recibir la crítica, pero es uno de los 3 poderes del Estado y siempre voy a pugnar por tener un poder legislativo sólido y fuerte. Ajá. En este caso, el legislativo desde hace más de 10 años representa
alrededor del 6% del presupuesto total del Estado. Entonces, siempre, desde hace más de 10 años, ha sido el perro más flaco, el golpeado, el más criticado, y también se debe a que tenemos una política de transparencia absoluta. No existen ni partidas secretas, ni gastos especiales, ni nada que no pueda ser visto o consultado por los ciudadanos. Entonces, obviamente, al ser nombrado, y hemos sido nombrado el Congreso con más transparencia del país, todos los gastos los pueden ver y saben en qué son erogados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues a final de cuentas sí tenemos que tener la madurez como legisladores de saber qué es lo que está bien que hagamos y qué no. Por supuesto, no solamente no debemos de gastar en alcohol en el presupuesto, no porque no se deba, sino porque no se puede. Somos auditados por 6 entes. O sea, hoy esta auditoría pública mediática es a través de los medios, pero la realidad es que nos audita el SAT, el SATEG, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Auditoría Federal. Entonces, cada uno de estos gastos, para que sea autorizado, pasa por muchos filtros. No hay ningún gasto que vaya por fuera de estos O lineamientos. sea, los gastos en alcohol ya se autorizaron. No. Cuando tú pasas alcohol, lo que te pide Contraloría, que es el primer filtro que tenemos, es que restituyas la cantidad de alcohol que está puesta en ese ticket. O sea, El gasto. no lo autorizas, es decir. No se puede autorizar los gastos que son de alcohol. Ok, pero por ejemplo, comer en uno de los 5 restaurantes o en los 5 restaurantes más famosos de Guanajuato, o sea, eso no hay ningún problema. Tú decías, hay diputados que por el trabajo legislativo que hacen, te parece poco lo que gastan, ¿eh? Es comer, desayunar en el hotel XY, en el restaurante XY, pedir comida a su casa. ¿Qué tiene que ver con el gasto legislativo? Bueno, ese es justamente a lo que nos tenemos que abocar, es decir, cuáles son los gastos que son adecuados y los que no. Y evidentemente, como forma parte de los lineamientos, o sea, de cómo tienes que comprobar los gastos, tú puedes ingresarlos. Si está bien o mal, si es un tema ético o no, pues va a depender de cómo lo ve cada uno, y seguramente lo que yo entiendo luego es que, por ejemplo, la semana pasada, y lo decías, hay diputados que gastan mucho y luego dicen, hay diputados que facturan cosas muy chicas. Entonces, lo que vemos es que todo el espectro del gasto gubernamental, no del gasto gubernamental, del gasto del Congreso, está sujeto a la crítica, unos por gastalones y otros porque consideran algunos medios que son miserables por estar ingresando esas facturas. Entonces, siempre vamos a estar sujetos a la crítica, y la realidad es que no hay una fórmula para decir qué es lo que no se deben van a cambiar. ¿A considerar. ti te parece entonces que está bien que alguien pueda poner A 10 ver. pesos de una holz, alguien pueda poner... A ver, hay algunos lineamientos de gasto más estrictos que podría ser, si vas a hacer un gasto el fin de semana, tienes que justificar el por qué lo estás haciendo. Si que no se acepte algunos gastos que son, por ejemplo, comida para tu casa, creo que ese podría modificarse. Pero todos los demás, o sea, la realidad, y yo lo he vivido, hay muchos momentos que mi comida es lo que alcanza a comprar unas papas y un Monster y unas Halls en el Oxxo. Y eso pues lo pasamos como gastos porque forma parte de mis comidas del día. No son las más sanas y puede ser que me esté haciendo algún daño, pero a final de cuentas forma parte Pero si es de un lo que Monster, hacemos. unas papas y unas holz, ¿por qué no lo pagas tú? A ver, se puede, y hay cosas que pagamos. A final de cuentas, no todo entra como gasto del Congreso, y en algunos casos, algunos diputados lo O sea, tú no le facturan y cambiarías otros no. nada a los gastos. Sí, yo creo que se pueden mejorar. Como siempre lo he dicho, todas las leyes y todos los lineamientos y todas las reglas son perfectibles. Pero a final de cuentas, lo que sí te digo es que encasillar a todos los diputados como malos por un gasto malo o porque hay un diputado que mete tickets escritos, yo creo que lo que debemos ver claramente es si eso es correcto, que a mí no me parece correcto. A final de cuentas, es una revisión que tendría que hacer directamente el área administrativa y contable del Congreso, pero pues
cada diputado tiene un recurso y lo ejerce como él decide ejercerlo. Pero, por ejemplo, en este caso, digo, más allá de los halls y, o sea, en el tema de los vehículos, ¿por qué especificar? O sea, decíamos yo, un diputado se puede trasladar, no sé, en un Sentra, o sea, ¿por qué una camioneta de $1 millón y luego todavía especificaciones? Es que, pues, fue lo que dijo una Cheyenne, o sea, no esta, sino una Cheyenne que cuesta un poco más cara, pero ¿por qué? O sea, esa parte me parece que sí cuestiona y demerita a un diputado, porque, pues bueno, está lo que se dispone. ¿Por qué $1 millón? ¿Quién se compra quién tiene para comprar una camioneta de $1 millón? Y eso creo que sí afecta a la imagen de los diputados, y que creo que más allá de las halls y de este tipo de gastos, pues esto sí me parece que son gastos que, además de la imagen, sí dices, oye, pues aquí le puedes bajar un poco. A ver, en el tema de las camionetas y las especificaciones, justo al cierre de año nos consultan los diputados que ya tienen con sus vehículos con más de 200,000 kilómetros. Yo entregué la camioneta con 240,000 kilómetros. Por lineamientos toca cambios. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vehículo es el que necesitas? Yo pedí una camioneta de carga doble cabina. Entonces, en ese momento me dan y me dicen, oye, no hay disponibilidad de vehículos. Cierre de año, tenemos esta disponible. Yo dije, pues qué mejor, dale para adelante. O sea, a final de cuentas, la realidad es que ante la petición mía y la disponibilidad, eso era lo que se compró. ¿Es mucho? ¿Es poco? Sin duda, los vehículos cada vez están más caros. O sea, es mucho dinero, sí. Representa más o menos de lo que gastan otros poderes, y sin afán de hacer un tema de que se baje el ambiente por comparación. La realidad es que incluso funcionarios de menor nivel en otros poderes tienen vehículos mucho más caros. Entonces, ¿cuál es el tema? Insisto, y era lo que les decía, la tranquilidad que luego le da a otros poderes es que dicen, vamos haciendo compras consolidadas, compramos 40 vehículos y se diluye el tema. O ahora lo que hace el gobierno del estado, que dice, ya no compramos, arrendamos al ICEG. Entonces, no nada más traen vehículos más caros, sino que cuestan casi el doble por el tema del arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que está bien y cómo lo hacemos cada uno de los poderes? Pues es un tema que pasa por un comité de adquisiciones, pasa por una comisión. O sea, no es una decisión unipersonal donde digo, oye, no traen $1 millón que les sobre para que compren una camioneta. La realidad es que no. O sea, pasa por todo un proceso de Tienes razón en ese aspecto, el tema de la atención, Poder Judicial también, y el tema que los diputados, y en general, son el poder más observado, visible y cuestionado. Porque los diputados están ahí, los diputados votan, los diputados son 500 o son 36 y no son... Pero sí, digo, habría que checar, y también, bueno, desde el punto de vista del periodista, lo que pasa con otros poderes, pero sí creo que ya llegamos a esos niveles. Del Poder Judicial me dicen que los jueces tienen Río, así un auto que se llama Río, o Río, y los magistrados Jetas, que no tienen doble cabina. ¿Jetas los magistrados? Eso es lo que me dicen desde el Poder Judicial. Los magistrados. No lo discuto. O sea, a final de cuentas, el tema, insisto, no es un tema... Un subsecretario trae una, o sea, el gobierno de Estado trae mejor carro que un diputado. Lo hay, sí hay. Ok. O sea, sí hay. Habrá que checar eso. Pues, digo, la idea, insisto, no es tratar de decir, es que miren a aquel que lo hace peor, sino decir, a mí en este lugar donde estoy de representación pública, este honrosísimo cargo de diputado, quizá esté un año más. El bien es del Congreso. La camioneta es del Congreso, no es mía, no me la voy a llevar. Entonces, la realidad es que los que estamos al frente y los que nos toca ser coordinadores durante este periodo, pues tenemos un vehículo que nos ponen, o sea, nos dan el resguardo, pero es un bien del Congreso del Estado. Gerardo, nada más una pregunta antes de terminar. Ya sobre el tema de tu propuesta que hicieron, ¿los contrapesos en el Congreso están funcionando?
a veces pareciera que, normalmente como parece con una mayoría, se avasalla, se impone, aquí lo hace el PAN, a nivel federal lo hace Morena. Sí funcionan los contrapesos en el Congreso, de pronto pareciera que son a veces tú, a veces Desiree, a veces Yulma. Yulma, no, pero la Junta de Gobierno, Ernesto Millán, Alejandro Arias, o sea, pues es casi lo que diga Luis Ernesto, eso se hace. Funcionan los contrapesos en Guanajuato, en el Congreso de Guanajuato. A veces sí. A veces sí, y a final de cuentas, lo que yo te digo es que no podemos, como oposición, perder la esperanza de que con nuestro trabajo y con el diálogo y tratando de construir podemos ser contrapesos eficientes. En muchos momentos, sí, como tú lo mencionas, está esta mayoría panista que se preocupa más por cuidar a los funcionarios o por cuidar al gobierno del estado que por tratar de hacerlos rendir cuentas. Y tenemos, o sea, hay otra realidad que cuando utilizamos selectivamente el tema de los datos o de la estadística, siempre vamos a encontrar algo bueno o algo malo, y siempre, no ha habido caso en el que no, cuando se sube a hacer un reclamo, sale la mayoría y da 1 o 2 datos positivos, así. Sí han matado muchos, pero la tendencia va a la baja. Sí, en los últimos 10 años han matado en promedio 2.500 personas por año, pero ya lo estamos controlando. Ciertamente tenemos más grupos criminales, se creó uno que no existía en el país, pero ya aprendieron al líder. Entonces, siempre existe una contrapropuesta y dejamos de lado esa oportunidad de ser un verdadero poder que lleva a cuentas al poder que ejerce y que gasta la mayor parte del presupuesto. Entonces, la realidad es que en muchas ocasiones no funciona el tema de los contrapesos, pero no tenemos, o sea, no debemos como oposición perder la esperanza que podemos ser ese gran contrapeso del Estado. Perfecto, pues ya el tiempo nos ha vencido, 8:35. Gracias, diputado Gerardo Fernández. ¿Por qué tan poco tiempo ahora? Ya, productora, aquí tengo a mi oído aquí de que... Gracias, Gerardo. No. ¿Algo más que quieras comentar? No, voy a decir como dice el gober, no fuera Sergio, porque aquí lo dejas 1 hora. ¿Que lo de la gasolina qué? O sea, faltó el tema de lo de España. A ver, pausa y regresamos con el diputado Gerardo Fernández. Sí. Pausa y diputado. Síguenos en Twitter. @_en línea.